El tema que me ha surgido, me han dado para esta ocasión, ¿verdad? Realmente no era yo el que iba a predicar, hermanos, pero van a tener que escucharle. Era nuestro hermano James Luján, hermanos, pero lamentablemente por cuestiones de salud, nuestro hermano no pudo asistir. Me pidió si podía apoyarle en este tema, hablando con la directiva de aquí del encuentro. Me pidieron, hermano, ¿nos ayudas por favor con ese tema? Le dije que con gusto, hermano. Es un placer servir a nuestro Dios. Y es un tema muy hermoso, hermanos, de la cual la palabra de nuestro Dios nos va a estar enseñando. Si se acuerdan, el día de ayer, hermanos, estuve exponiendo también otro tema, ¿verdad? Que era la iglesia y el cuerpo, ¿verdad? Y este va de la mano junto con el que expuse el día de ayer, ¿verdad? Porque el tema de esta tarde, hermanos, se titula Manteniendo la Unidad. Les invito a que abramos nuestras Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, hermanos. Abramos nuestras Biblias, los que traen sus Biblias, hermanos, por favor, ábrenla. Si los traen su celular, su tableta, su iPad, ábrala, su Biblia, hermanos, para ver si lo que voy a estar diciendo, hermanos, es solamente palabra mía o si verdaderamente viene de parte de nuestro Dios, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, dice, hermanos: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, hermanos? Entonces vemos, hermanos, aquí lo que la palabra de nuestro Dios nos está tratando de enseñar. Primeramente, hermanos, el apóstol Pablo le llegan estas palabras de la situación que estaba sucediendo o pasando la iglesia de Corinto. Y es la razón, hermanos, por la cual Pablo empieza a escribir en el versículo 1: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, entonces estaba rogando, les estaba pidiendo, les estaba diciendo, hermanos, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Por qué me han llegado estas palabras a mis oídos? ¿Cómo se sentiría usted si le dijeran que la iglesia de aquí de Jardín Español, y espero que no me vaya a regañar Mario, ¿verdad? Que le dijeran que la iglesia de aquí de Jardín Español, hermanos, se está dividiendo, hermanos. ¿Qué diría usted si le dijeran que la iglesia donde está nuestro hermano Chaires se está dividiendo, que hay contiendas, que hay pleitos, y esto está haciendo la división? ¿Cómo reaccionaríamos verdaderamente, hermanos, nosotros? Porque dentro de la iglesia, hermanos, está sucediendo todo esto. Y dentro de la iglesia, hermanos, muchas de las veces nosotros nos quedamos de brazos cruzados sin poder hacer absolutamente nada. Pero Pablo, hermanos, dice: os ruego, hermanos, os ruego, les pido, les suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta rogativa, hermanos, dice que Él quiere que todos tengan una misma cosa. Pablo dice, hermanos, que Él no quiere que haya divisiones dentro de la iglesia, hermanos. El hermano Saturnino hace un instante durante su plática
Y durante el tema que di el día de ayer, hermanos, hizo mención sobre Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde proviene todo esto, hermanos? ¿De dónde provienen las divisiones? ¿De dónde provienen los pleitos, las guerras? ¿Acaso no es esto parte, hermanos, de Satanás? Porque Satanás, hermanos, no quiere que Cristo siga saliendo victorioso en esto. No quiere que haya la unidad, más bien lo que él quiere, hermanos, es que haya ¿qué cosa? Desunidad, hermanos. Que haya pleitos, que haya guerra entre los mismos hermanos. ¿O no es así, hermano Josué? Sí, hermanos, es así, hermanos. Y por eso ahora Pablo les está diciendo, les estoy encarando a que pongan y presten atención a esto y que paren por completo de ello, hermanos. ¿Cómo le gustaría a usted que su congregación, hermanos, se dividiera realmente? Ayer yo conté, hermanos, sobre la situación que me sucedió cuando yo recién salí de la escuela de predicadores y empecé a obrar por primera vez en una congregación. Hubo división ahí, hermanos. Después de que estuvimos trabajando arduamente, hermanos, por una persona se puede dividir completa o destruir la iglesia completa, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo dice, hermanos, en el versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Las divisiones, hermanos, de la iglesia de Corinto estaban arraigadas, hermanos, en torno a líderes humanos, hermanos, tal como Pablo, como Apolos, como Cefas o Pedro, hermanos, en otras palabras. El mensaje central, hermanos, es la súplica de Pablo hacia los creyentes, hermanos, hacia el cristianismo. ¿Cuál es el propósito en sí mismo, hermanos? Que se mantuvieran unidos, hermanos. La unidad es poderosa, hermanos. Cuando una iglesia está unida, cuando la hermandad está unida, hermanos, pueden bombardearnos por cualquier parte, pero cuando Cristo Jesús es el centro, y cuando ustedes se tomen de la mano de nuestro Señor Jesucristo, no importa de dónde vayan a venir aquellas bombas, aquellos dardos, la iglesia se va a mantener unida, hermanos. La iglesia se va a mantener fuerte. Y esto, hermanos, es lo que era el propósito del apóstol Pablo, que estén unidos en mente y en un propósito, hermanos. Enfatizando, hermanos, que la verdadera unidad reside solamente en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros posiblemente podemos tener diferentes opiniones, pero la cosa es, mientras que Cristo sea el fundamento, entonces todos y cada uno de nosotros debemos de centrarnos en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo Jesús, para poder fomentar lo que es la unidad, hermanos, lo que es la unidad. Los creyentes, hermanos, deben evitar las ambiciones egoístas, adoptar, hermanos, una actitud de humildad como la de Cristo y centrarse en la fe y la misión compartidas para glorificar, para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Esto es realmente lo que quiere el apóstol Pablo, no solamente para la iglesia de Corinto, sino para cada uno de nosotros en nuestras congregaciones. La unidad, hermanos, la unidad es un mandamiento de parte de nuestro Dios. También de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña las Escrituras, hermanos, allá en Juan capítulo 17, que Jesús, hermanos, estuvo orando por la unidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos orando verdaderamente por la unidad, hermanos? Hermano Joel, ¿está orando usted por la unidad, hermano? Hermano José Luis,
Hermano, ¿está orando usted por la unidad? Debemos estar constantemente, hermanos, orando por ello. Pero hay ocasiones, hermanos, que se nos olvida. Y cuando se nos está olvidando orar por ello, hermanos, entonces empiezan las dificultades, empiezan los problemas y empieza, hermanos, a destruirse la iglesia del Señor. La unidad, hermanos, nos debe de hacer más fuerte, como dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 a 12. Vayamos ahí a las Escrituras, hermanos. El libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, versículo 11 dice, también si dos durmieran juntos, ¿qué va a pasar, hermanos? Dice ahí que se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12 dice, y es el punto principal, hermanos. Y dice, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces, ¿qué dice ahí, hermanos? No se rompe fácilmente, hermanos. ¿Se fija entonces, hermanos, lo que quiere o lo que nos está diciendo aquí? La unidad, hermanos, entonces nos va a hacer fuertes, como dice aquí la Escritura. Porque dice otra vez, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, hermanos. No se rompe fácilmente. Y en la unidad, entonces, hermanos, está la fuerza. Se decía, hermanos, se dice por ahí, de un mozo. Creo que un mozo quiere decir un trabajador, un jornalero de un rancho. Se dice que su patrona le pidió que si por favor podía ir y guardar un toro que se había escapado del corral. Y aquel mozo, hermanos, aquel trabajador, lo miró y fue y lo atrapó y lo volvió a guardar. Luego le volvió a pedir otro favor a su trabajador, que si podía ir y matar una serpiente, una víbora, hermanos. Y aquel mozo, viéndolo, aceptó y fue. Y atrapó a aquella serpiente. Pero luego le pide un tercer favor, hermanos. Y aquel tercer favor era que si podía ir y quitar un panal de avispas. ¿Qué cree usted, hermanos? Se puso como sorprendido porque era un panal de avispas. Y cuando un panal de avispas, hermanos, está lleno de esas avispas, ¿qué cree que va a suceder? Van a trabajar juntas y van a ¿qué? A empezar a picar a aquella persona. Entonces, este mozo le dijo, ¿sabe qué? No puedo. ¿Pero por qué? Si te pedí que fueras a atrapar a aquel toro que era bravo, lo hiciste y lo pusiste al corral. Te dije sobre una serpiente, una culebra, y fuiste, lo hiciste, pero ahora que te estoy pidiendo que vayas y me quites aquel panal de avispas, me estás diciendo que no. Y la razón que da esta persona, hermanos, es que aquellas abejas estaban unidas. Entonces, así debemos nosotros de ser, hermanos, unidos. Ser como aquellas abejas.
¿Sí? Entonces, hermanos, si estamos unidos, vamos a ser más fuertes. Y el enemigo, hermanos, no podrá vencer a cada uno de nosotros tan fácilmente. La palabra de nuestro Dios nos dice en Mateo, capítulo 12 y versículo 26 de la siguiente manera. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 26. Mateo capítulo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, dice, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice, nos está diciendo, hermanos, si Satanás mismo, ¿sí? Si él mismo se echa fuera, entonces dice, será dividido. Un reino, hermanos, dividido, una iglesia dividida, es frágil. Una iglesia dividida, un reino dividido, es débil. Si no estamos nosotros unidos, entonces difícilmente podremos salir adelante en esta lucha espiritual. Y el que va a ganar, hermanos, la batalla es Satanás. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, hermanos. Pero la pregunta va a ser, hermanos, primeramente, ¿qué es la unidad? Ya todos nuestros hermanos han estado hablando concerniente a ello. La unidad, hermanos, es la armonía, el propósito y la identidad compartida dentro del único cuerpo de Cristo, hermanos. Cuánta razón y qué hermoso pasaje que nos enseña allá en el libro de los Salmos, capítulo 133, hermanos, versículo 1, donde dice, mirad cuán hermoso, y qué más dice ahí, hermanos, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque esto es unidad, hermanos. ¿Cómo se siente usted durante este tiempo que estamos meditando la palabra de Dios? Ya llevamos con hoy 4 días. Posiblemente dije al principio, hermanos, posiblemente se siente cansado. Posiblemente ya se siente fatigado, que está diciendo, ya necesito mi cama para dormir. Necesito ya mi espacio. Quiero estar unidamente, pero allá en mi casa, en mi cuarto, solito, descansando. Hermanos, quiero que se miren unos al otro, hermanos. Voltee y mírese a su hermano, a su hermana, mírese. Y pregúntese, ahora pregúntese usted, hermano, hermana. Pero ahora pregúntese, hermano, si no es hermoso y valioso lo que estamos haciendo el día de hoy. Porque mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hermano. Qué bendición, hermanos, tenemos usted y yo. Y esto nos debe unir cada vez más. No importa la nacionalidad que usted tenga. No importa la raza que usted sea. Ante los ojos de nuestro Dios, hermanos, todos somos iguales. Y si todos somos iguales delante de nuestro Dios, entonces todos debemos estar unidos. Unidos, hermanos. Esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Pero la cosa es, hermanos, ¿cómo puedo yo mantener la unidad? Aunque van a decir, no, hombre, es que el hermano Jorge me cae bien gordo. ¿Cómo puedo mantener la unidad con mi hermano Jorge si me cae bien gordo? Nos hace muchas preguntas nuestro hermano en las clases. ¿Cómo puedo yo seguir, hermanos, manteniendo esa unidad? ¿Y saben qué? Y más gordo me cae porque las predicaciones del hermano son como historitas, cuentitos, hermanos. No sé si le han dicho, pero a mí ya me lo dijeron, hermano.
Sí, me lo han dicho, hermanos. Pero no que les caigo gordo, hermanos. No. O que los duermo a la gente tampoco, hermanos. Pero sí me han dicho que los cuentitos que cuento les han ayudado en sus vidas. Porque no son cuentos míos, hermanos. Es la palabra de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es lo que tenemos que tener en mente nosotros para poder mantenernos unidos siempre. Entonces, la unidad, hermanos, dijimos, es la armonía. Es convivencia mutua entre hermanos en Cristo. La misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos da ejemplos relacionados a ello. ¿Qué podemos decir, hermanos, sobre la iglesia primitiva? ¿Se acuerda? Allá en el día del Pentecostés, hermanos, cuando el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos, y dice que fueron añadidos en aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. ¿Y qué es lo que estaban haciendo, hermanos? Bueno, vayamos a las Escrituras para que yo no les esté echando mentiras después. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos, versículos 42. No sé de quién sea esta agua, pero la voy a agarrar. Hechos capítulo 2, hermanos, versículos 42, 46 y 47. Y esta iglesia, hermanos, primitiva, hermanos, ¿qué cree? Estaban manteniendo la unidad. ¿Sí? Fíjense, dice así, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían ¿qué cosa? En común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero versículo 46 y versículo 47, hermanos. Y perseveraban, ¿cómo, hermanos? Bueno, perseveraban allá de vez en cuando juntos, hermanos. Bueno, perseveraban, hermanos, solamente cuando querían juntarse. ¿Verdad que no dice así, hermanos? Dice la Escritura, hermanos, que perseveraban unánimes. Estaban unidos. La iglesia del primitiva, la iglesia del primer siglo, hermanos. Y dice, y nos sigue diciendo, hermanos, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que tenía la iglesia, hermanos, cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia se mantiene en esa unidad. Pero lo más hermoso es el versículo 47, hermanos, porque dice que esta iglesia que estaba unida, lo único que estaba haciendo, ¿qué cosa, hermanos? Alabando a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿y nosotros qué, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros verdaderamente, hermanos? ¿Estamos nosotros manteniéndonos en esa unidad? Y si es así, honra y gloria sea nuestro Dios, hermanos. Y si no es así, entonces pregúntese usted, ¿qué es lo que necesito yo para mantener esa unidad? Porque aquí dice que estaban alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y estaban teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice que el Señor mismo estaba añadiendo cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos. Y usted y yo somos de ellos, hermanos. Usted y yo somos de los salvados. Usted y yo somos los que ha añadido a la iglesia. Y la razón por la que estamos aquí, hermanos, no es porque el encuentro, hermanos, es por nuestro Dios, hermanos. Es por nuestro Dios. Y es por razón de que queremos nosotros alabar el santo nombre de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué podemos decir, hermanos, concerniente a la reconstrucción de los muros de Jerusalén? ¿Cómo estaba aquel pueblo, hermanos? Allá en Nehemías, hermanos, capítulo 2, versículos del 12 al 20, Nehemías capítulo 3 y Nehemías 4, hermanos.
Aquí nos está enseñando, hermanos, que Nehemías y el pueblo judío trabajaron juntos, hermanos, para construir la ciudad después del exilio, superando, hermanos, la destrucción y la desolación con un esfuerzo unificado, hermanos. Esto es lo que nos enseña ahí, hermanos. Y en Nehemías capítulo 2, versículo 12 al 20, hermanos, después de que el rey le concediera permiso, hermanos, dice ahí que Nehemías recorre la muralla de noche para inspeccionar las ruinas y planificar, ¿qué cosa? La reconstrucción de ellas, hermanos. Nehemías capítulo 3, hermanos, en este capítulo es un registro detallado, hermanos, de los nombres de las personas y los grupos que estuvieron trabajando en las diferentes secciones del muro. Pero la pregunta es, ¿cómo estaban ellos? ¿Acaso no estaban unánimes, hermanos? ¿No estaban juntas para hacer esto? Y Nehemías capítulo 4, hermanos, describe la oposición, hermanos, que enfrentaron los judíos por parte de sus enemigos. Y nosotros enfrentamos lo mismo, hermanos. Enfrentamos enemigos constantemente. Pero la misma palabra de nuestro Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Romanos capítulo 8, versículo 36, 37, por ahí, dice que somos más que vencedores. Entonces, podemos ser vencedores, hermanos, siempre y cuando nos mantengamos en unidad. Nehemías capítulo 6, versículos del 15 al 16, hermanos. Entonces, finalmente, en este capítulo, en esos versículos, nos enseña que este pasaje habla de la culminación de los muros y cómo los enemigos se dieron cuenta que la obra se había hecho. Y esto, ¿sabe con qué fue, hermanos? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Podemos seguir mencionando más ejemplos, hermanos, de los cuales se mantuvieron unidos trabajando, hermanos. Y no terminaríamos en esta hora, hermanos. Y necesitaría que seguirle hasta la medianoche entonces. Pero no los quiero dormir, hermanos. Sé que es tarde y ya estamos cansados. Nomás aguántenme unas 5 horas más y ya. Pablo, hermanos, Pablo siempre estuvo expresando, hermanos, gran preocupación sobre la posibilidad de una división en la iglesia. En un pasaje similar a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, donde estamos leyendo, hermanos, en un pasaje similar a la carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice, hermanos, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Pero fíjese también cómo dice, hermanos. Dice ahí unánimes. ¿Qué quiere decir? Unidos, hermanos. Unidos. Sintiendo una misma cosa. Entonces, cuando escribe el apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia de Éfeso y le está exhortando, hermanos, y exhorta a los ancianos, ¿verdad? Ahí que vayan procurando, hermanos, mantener la unidad. Entonces, en cada carta que Pablo escribe, hermanos, había una preocupación por ello. Se preocupaba, hermanos, para que la iglesia se mantuviera en todo momento unida. Efesios capítulo 4, versículo 3 también lo dice. La unidad, hermanos, de la iglesia es un asunto de suma importancia. No lo dejemos a la ligera. Preocúpese que su congregación, hermanos, su iglesia, la iglesia del Señor, se mantenga en todo momento en unidad, hermanos. En unidad.
Pablo, hermanos, entonces lo pone primer asunto en la lista de los problemas con los que tiene que tratar aquí en Corinto, hermanos. Aquí en Corinto. Por eso empezó a hablar. Os ruego, les suplico, diciéndonos, vamos a ponerlo más bien a uno mismo, hermanos. Póngaselo a usted mismo, mi hermano Russell. Te animo a ti, hermano Russell. Jaime, te anima el Señor a ti, a que te mantengas en esta unidad. Hermana Yohaira, te anima el Señor a ti, a que tú mantengas esta unidad dentro de la iglesia. Que no haya estas situaciones, estos problemas que vayan a dividir la iglesia. Y si hay una situación dentro de la iglesia, que se procure resolverse para que la unidad se mantenga en todo momento. Porque dijimos que un reino dividido, ¿cómo será, hermanos? No va a permanecer. Y si la iglesia del Señor se divide, no va a permanecer, hermanos. No va a permanecer. Pero la pregunta es, hermanos, que Pablo está diciendo que no haya entre vosotros divisiones. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, hermanos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy ¿de quién? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Todos pensaban y decían, yo pertenezco acá. Otros decían, no, yo pertenezco a este otro grupo. Y si yo lo pondría hacia nosotros, hermanos, diríamos, yo pertenezco a Otoniel, a Otto. Yo pertenezco al hermano Saturnino. Yo pertenezco, a ver a quién más escojo, a nuestro hermano Gerson. Yo pertenezco al hermano Almonte. ¿Se fija, hermanos? Pero nadie pertenecemos de nadie, hermanos. Porque todos pertenecemos y fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y fuimos bautizados en el nombre de una sola persona, hermanos. Y este es Jesucristo. Y usted y yo pertenecemos de Cristo. Yo no pertenezco a Josué. Yo le pertenezco a Cristo, hermanos. Entonces, estas divisiones, hermanos, estaban sucediendo porque estaban diciendo o haciendo estos grupos, hermanos. Se estaban entonces, hermanos, formando sectas o partidos dentro de la iglesia local. Y cada grupo apoyaba su dirigente distintivo, hermanos. Algunos reconocían su preferencia por Pablo. Bueno, todos conocemos la historia de Pablo y podrían decir, bueno, yo me voy con Pablo porque toda su trayectoria, todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido, por eso yo me voy con Pablo mejor. ¿Sí o no, hermanos? Podrían haber dicho. O posiblemente, hermanos, por Apolos, por Cefas, Pedro. Algunos, hermanos, incluso pretendían pertenecer a Cristo. Probablemente, hermanos, significando que solo ellos pertenecían pertenecían a Él mejor que los demás. Por ejemplo, hermanos, ¿qué nos dio nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros? Él nos dio, hermanos, de un mismo espíritu. Él nos dio a cada uno de nosotros de una misma agua. Y si Él nos ha dado de eso, hermanos, entonces ¿no somos de Cristo nosotros?
¿No le pertenecemos nosotros a Jesucristo? ¿Por qué entonces dentro de la iglesia tenemos que hacer este tipo de argumentos y división en la iglesia? ¿Por qué, hermanos? En el Evangelio de Juan, hermanos, Jesús estuvo orando por la unidad. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Y dice aquí, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Cómo, hermanos? En unidad, hermanos. Para que el mundo, ¿qué cosa? Conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta era la oración de Jesús, hermanos, rogando al Padre para que nosotros reconociéramos y para que nosotros nos mantuviéramos en unidad, en unidad. El deseo entonces, hermanos, del Padre es que estemos unidos y no desunidos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo puedo yo mantenerme unido? Realmente, ¿cómo puedo yo mantenerme unido, hermanos? Bien simple, bien sencillo, hermanos. Jesucristo, por el apóstol Pablo, dijo que hablemos una misma cosa. Hablemos una misma cosa, hermanos. El significado, hermanos, de una misma cosa es hablar. Una misma cosa significa tener el mismo objetivo y enfoque en la verdad del Evangelio. Centrados o siendo el centro, ¿quién? Cristo Jesús, hermanos. Siendo Cristo el centro, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién, hermanos? A Jesucristo y a este crucificado. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que usted qué es lo que usted tiene en su mente, hermanos? ¿Será verdaderamente, hermanos, a Jesucristo y a este crucificado? Y si estamos pensando así, hermanos, entonces vamos a estar unidos. Porque tenemos que hablar o tener una misma cosa, hermanos. ¿Sí? Cuando Pablo, hermanos, se refiere a hablar a una misma cosa, hermanos, se refiere a Cristo, por lo cual consiste hablar una misma cosa y que todos hablemos de Cristo. Cuando hablamos lo mismo, hermanos, cuando Cristo es el centro de nuestra conversación, entonces hay unidad, hay progreso, hay avances, hay bendición, hermanos, en el pueblo del Señor, cuando nosotros estamos pensando y que Cristo sea la conversación. ¿Quién le gusta las bendiciones, hermanos? Amén. ¿Amamos las bendiciones o no, hermanos? Amén. Hablemos una misma cosa. Pensemos en Cristo Jesús, que nuestras conversaciones sean el Señor únicamente, hermanos. Cuando un pueblo, hermanos, se une y tiene un solo lenguaje, nada les hace desistir de lo que han pensado, En el Antiguo Testamento, hermanos, existe un relato de un pueblo que se unió en un solo lenguaje. Pero la intención de su corazón, hermanos, no era glorificar a Dios. No era glorificar a Dios. Más bien querían tomar el lugar de Dios, hermanos. Y lo encontramos allá en la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, hermanos. ¿Hasta qué horas tengo, Mario? ¿Te sigo? Bueno.
Entonces, hermanos, hemos visto que debemos de tener una misma mente, hermanos. Debemos de estar pensando y hablando lo mismo. Pero también, hermanos, ¿cómo más puedo yo? ¿Cómo más puedo yo hablar, hermanos? Cuando la unidad en Cristo, hermanos, dijimos que es el mensaje en Cristo, entonces vamos a preguntarnos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ello, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la unidad? El propósito, hermanos, de la unidad es que los creyentes tienen como objetivo principal glorificar a Dios, hermanos. Número uno, es glorificar a Dios y dar un buen testimonio a un mundo, facilitando que otros crean en el Evangelio, en el mensaje de nuestro Dios. La causa, hermanos, que nos divide a nosotros, se atribuye, hermanos, el origen de las divisiones, y apúntelo si quieren, hermanos, el orgullo, hermanos. El orgullo es bien dañino, hermanos, y el orgullo destruye la iglesia. El orgullo hace división con la iglesia, hermanos. Preferencias personales. Bueno, hermano Joel, yo te prefiero mejor a ti, hermano. Tú nos predicas más mejor. Pero ¿qué crees? El hermano Paco, no sé si anda por ahí, te va a ganar a ti. Yo mejor me voy con el hermano Paco Rada. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros empezamos a agarrar preferencias, esto daña la iglesia y destruye la iglesia. Personalmente, hermanos, se lo estoy diciendo. Personalmente. Pero también, hermanos, la búsqueda de interés propio. Lo que a mí me conviene. ¿Qué es lo que le conviene a usted realmente, hermanos? ¿Qué me conviene cuando yo prefiero mi propio interés en vez de buscar, hermanos, la verdadera unidad en Cristo Jesús? Hay una gravedad tan grande, hermanos, cuando hacemos división. Las divisiones, hermanos, son contrarias a la mentalidad de un cristiano. Cuando uno no es cristiano, hermanos, la mentalidad es diferente. Su pensar es diferente como yo estoy pensando, mi hermano Saturnino puede pensar. O cualquiera de nosotros, hermanos. Porque nosotros estamos concentrados en Cristo. Y el mundo está concentrado en las cosas del mundo. Ahora, hermanos, ¿qué puedo hacer ahora yo con esto? ¿Qué es lo que la palabra de nuestro Dios me puede enseñar a hacer esto? ¿Cómo puedo yo, hermanos, poder mantener una mente como la de Cristo? ¿Cómo puedo hacer esto, hermanos? Para mantener esa unidad, hermanos, que Cristo desea, debemos cada uno de nosotros tener la mentalidad de Cristo Jesús. ¿Qué significa, hermanos, tener la mentalidad de Cristo Jesús? Actitud y perspectivas como Jesús era, hermanos. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ahí en todas las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña realmente cómo fue nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿queremos nosotros tener esa misma mentalidad que Cristo o no queremos, hermanos? Porque si no queremos, entonces probablemente vamos a hacer división con la iglesia. Con la iglesia. Significa, hermanos, adoptar el mismo modo de pensar y relacionarse con los demás, aunque me caigan gordo, aunque no los quiera.
Jesús dijo, hermanos, un mensaje, un nuevo mandamiento os doy. ¿Sí o no? Pero luego dice el segundo, y es donde más nos duele, hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amor tenemos para nosotros, hermanos? Porque si tenemos amor, voy a amar a mi prójimo, tal como Jesús lo amó. Y si yo no tengo amor para mí mismo, hermanos, ¿cuánto menos voy a poder amar a mi prójimo? Mírense uno al otro otra vez, hermanos. Mírense otra vez. Y díganse, yo te amo a ti. Y yo quiero tener la mente de Cristo. Y yo quiero tener la mente de Cristo. Y si quiero tener la mente de Cristo, hermanos, entonces yo te amo a ti. Y te voy a querer tal y como eres. ¿Se fijan, hermanos? Porque esto es, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Esa misma mentalidad que Jesucristo tuvo. Amar sin ver y sin ver cómo es aquella persona, hermanos. Yo por eso les digo desde aquí, hermanos, yo los amo a todos, hermanos. Yo los amo a todos. No importa si yo les caigo gordo, no. Como quiera, ya un ratito más me voy, no se preocupen. Pero yo sí les amo en el Señor, hermanos. Y si yo les amo en el Señor, hermanos, porque yo quiero tener la mente de Cristo. Y si yo quiero tener la mente de Cristo, yo quiero lo mejor para ustedes. Y yo quiero lo mejor para la iglesia. Y lo que yo quiero es la unidad de la iglesia. Esto es lo que Jesús realmente quería, hermanos. ¿Qué más significa tener la mente de Cristo, hermanos? Una renovación del entendimiento, hermanos. Una renovación del entendimiento. Es un proceso, hermanos, de transformación. Nuestro hermano Saturnino tocó allá en Romanos capítulo 2, hermanos. No os conforméis, ¿verdad? Que no seamos transformados, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una transformación, hermanos, pero en nuestro entendimiento. Cuando nosotros no tenemos ese entendimiento que Dios quiere, hermanos, entonces vamos a agarrar por donde quiera, hermanos. Y vamos a decir que todo eso está correcto, aunque sean puras mentiras. Entonces, una renovación del entendimiento, que es un proceso de transformación de la mente que nos permite desechar los pensamientos erróneos para poder tener la mente de Cristo. Y imitar, hermanos, de las cualidades de Cristo. Imitemos a Cristo, hermanos. Pablo ya lo dijo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, hermanos. Entonces, para concluir, para cerrar, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para mantener la unidad? Número 1, sometémonos a nuestro Dios y a su voluntad. Número 2, hermanos, esa renovación intelectual de la mente. Cambiémosla. Quitémonos el chip, hermano, que tengamos en nuestro intelecto y metamos otro chip. Así como los celulares traen un chip, hermanos, y los podemos cambiar y nos dan otro número. Ese mismo chip, cambiémoslo de nosotros. Pero mantengamos esto, hermano, en ese chip, su palabra. Número 3, hermanos, humildad. Seamos humildes los unos con los otros. Aceptarnos tal como somos, hermanos, pero con humildad y mansedumbre. Número 4. Debemos, hermanos, también en amor, tal como Cristo nos amó y que dio su propia vida por cada uno de nosotros.
Y número 5, hermanos, oración y meditación de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros verdaderamente hacemos esto, entonces nosotros verdaderamente vamos a mantener la unidad. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre, que estás en los cielos, que estás entre nosotros, queremos pedirte, Padre eterno, que usted sea el invitado de honor en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Que usted, Padre eterno, nos ayudes a comprender tu voluntad. Que usted, Señor, nos enseñe verdaderamente para poder mantenernos unidos, juntos siempre. Y que asimismo, Padre, que los mensajes que se han expuesto durante estos días, lo podamos atesorar como lo más sagrado que podamos tener. Pero sobre todo, Señor, que lo podamos poner en la práctica en nuestro diario vivir, para así ser fuertes, Señor, y poder mantener esta unidad que usted y su Hijo Jesucristo quiere que mantengamos para su honra y su gloria. Sabemos que solos no lo vamos a poder lograr, Señor, pero si usted está con nosotros, todo es posible. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, y como iglesia, todo lo podemos por medio de usted, Señor. Y es por eso que vamos ante ti en estos momentos, para glorificarte, para alabarte, pero principalmente, Señor, para que usted nos ayude a permanecer juntos siempre. En Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.